La Biblia es, bueno, para millones de personas algo fundamental, ¿verdad? Una guía, una referencia. Desde luego, mucho más que un simple libro. Pero ¿alguna vez nos hemos parado a pensar cómo se formó? O sea, ¿quién decidió qué libros iban dentro y cuáles no? Son historias fascinantes, ¿sí? Pues hoy vamos a meternos de lleno en eso, en cómo se configuró el canon bíblico y también en la figura de San Jerónimo, que es clave en todo esto, con su traducción, la Vulgata. Un trabajo monumental. Tenemos un documento que nos va a servir de guía para este análisis en profundidad. Perfecto. Vale, para empezar, situémonos. Estamos a mediados del siglo IV. Ajá. El cristianismo ya, digamos, respira un poco después de las persecuciones, se está organizando como institución. Sí, empieza a consolidarse. Pero la lista de sus escrituras sagradas, pues todavía no está fijada del todo, ¿no? Exacto. Había muchos textos circulando. Evangelios, cartas, Apocalipsis, unos se aceptaban en unas comunidades, otros se discutían en otras. Códices, rollos, copias manuscritas, claro. La idea de la Biblia, como un solo tomo, pues aún no era la norma general. Para nada. Era un concepto en formación. Así que nuestra misión hoy es, bueno, desgranar un poco ese proceso. Ver cómo se llegó a ese consenso. Quiénes participaron, por qué era tan importante tener esa lista oficial y, sobre todo, por qué una versión estándar en latín. La Vulgata, sí. Es una historia de fe, de estudio, pero también de, bueno, de debates. ¿Empezamos? Venga, vamos a ello. Según la información que tenemos, ya por esa época, mediados del siglo IV, con el Papa San Marcos, Sí, sobre el 336, más o menos. ya se ve un intento desde Roma de clarificar, de poner un poco de orden en esos textos. Efectivamente. Ahí ya se percibe esa preocupación. La Iglesia ya estaba metida en esa tarea de fijar el canon. Pero vamos, que no fue un camino de rosas. No, no, para nada. El documento lo deja claro. Había tensiones. Discusiones sobre qué escritos eran de verdad apostólicos y cuáles, bueno, añadidos o de origen dudoso. Claro. Y lo interesante es ese papel temprano de Roma que mencionas. ¿En qué sentido? Pues en que desde San Marcos, e incluso antes quizá, se impulsa esa clarificación. Se entiende que es crucial ¿Crucial para qué? para mantener la unidad doctrinal. Piensa que el cristianismo estaba creciendo muy rápido, por todo el imperio. Claro, necesitaban una base común. Exacto. Una base textual sólida, auténtica, compartida por todos. Era una cuestión teológica, pero también muy práctica, de organización. Entiendo, pero esta idea de una lista cerrada, oficial, no apareció de golpe en el siglo IV. No, no, claro que no. El material que manejamos menciona que ya había antecedentes. En el siglo II, por ejemplo, San Ireneo de León. Sí, una figura importantísima contra las herejías. Él ya utilizaba un conjunto bastante definido de escrituras. Y luego está el fragmento muratoriano, Ah, sí, un documento muy antiguo, probablemente también del siglo II. que ya daba una lista de libros que se aceptaban en Roma, o sea que el proceso venía de antes. Desde luego. Esos son testimonios clave. Muestran que el discernimiento empezó mucho antes. Ya se intentaba separar el grano de la paja, digamos. Exacto. Distinguir lo que venía directamente de los apóstoles, o su entorno, de otros textos que circulaban. Y para mediados del siglo IV, como decíamos, ya había bastante acuerdo sobre muchos libros, ¿no? Sí, un consenso muy amplio, tanto en Oriente como en Occidente, sobre la mayoría de lo que hoy es el Nuevo Testamento. Los 4 evangelios, Hechos, las cartas de Pablo. La mayoría de ellas, sí. Eso estaba bastante aceptado. Pero has dicho la mayoría, o sea que no había acuerdo total. No, claro. Aún había dudas sobre algunos escritos. ¿Cuáles eran los más debatidos? ¿Por qué se dudaba? Pues mira, el documento menciona varios concretamente. La carta a los hebreos, por ejemplo. ¿Por qué? En Occidente no estaba clara la autoría de Pablo, aunque en Oriente sí se aceptaba más. Ah, vale. ¿Y otros? La epístola de Santiago. A algunos les parecía que chocaba un poco con Pablo sobre la justificación por la fe. Interesante. Luego, la segunda de Pedro, que tenía un estilo distinto a la primera. La segunda y tercera de Juan, que eran muy cortitas, casi personales. Ajá. La de Judas, porque citaba libros que no eran del canon. Y bueno, el Apocalipsis de Juan. El Apocalipsis siempre ha sido complejo. Muy complejo, ¿sí? Simbólico, daba lugar a interpretaciones muy diversas, y eso generaba recelo sobre todo en algunas iglesias de Oriente. Vaya, pues sí que había motivos para el debate. No era un capricho. No, no.
Eran cuestiones serias: autoría, coherencia con la doctrina recibida, el estilo. Esto confirma que fue un proceso, bueno, muy humano, ¿no? De discernimiento comunitario. Sin duda. Y es importante esto que dices. No fue una orden de arriba a abajo en ese momento inicial. Fue más bien algo que creció desde las comunidades. Exacto. Un discernimiento gradual, en las iglesias locales, en diálogo unas con otras. ¿Y qué criterios usaban? Pues principalmente tres. La apostolicidad, es decir, si venía de un apóstol o su círculo. ¿Vale? La ortodoxia, si estaba de acuerdo con la fe común recibida. Lógico. Y la catolicidad, o sea, el uso generalizado en la liturgia. Si la mayoría de las iglesias lo leían y aceptaban. La tradición viva de la Iglesia era clave entonces. Fundamental. Jugaba un papel decisivo en reconocer qué textos eran realmente normativos. Entonces, si fue así, gradual, comunitario, ¿cómo se llegó a una lista ya más definida, más aceptada por todos? ¿Hubo algún momento clave? Sí, los hubo. Los momentos decisivos, según la información que tenemos, llegaron a finales del siglo IV y principios del V. ¿Dónde? Principalmente en concilios locales en el norte de África, pero con mucha influencia. ¿Cuáles? El concilio de Hipona, en el 393, y luego los de Cartago, el tercero en 397 y otro en 419. ¿Y qué decidieron? Pues elaboraron listas de libros canónicos que son básicamente las que la Iglesia Católica reconoce hoy. O sea que ahí se cerró bastante el tema. Se consolidó mucho el consenso, sí. Y ojo, en estos concilios participó gente como San Agustín, ¿eh? Ah, mira. Importante. Y otro detalle clave. Estos concilios actuaban en comunión con Roma. Enviaban sus decisiones a Roma. Sí, para confirmación, o al menos para ponerlas en conocimiento y buscar esa sintonía. O sea que aunque la decisión se tomara allí, se buscaba el respaldo o la conexión con Roma. Exacto. Y esto apoya la visión que da nuestro material sobre el papel de Roma. Como un centro de referencia. Eso es. Quizá no como la única que decidía en ese momento, pero sí como un punto clave, un custodio de la tradición apostólica común. ¿Para asegurar que la fe fuera la misma en todas partes? Claro. Y un canon común era básico para eso. Roma funcionaba como un garante de ese consenso que se estaba formando. Y justo en este momento, con el canon más o menos consolidándose y la necesidad de textos fiables. Ahí entra en escena San Jerónimo. Exacto. Una figura absolutamente central. Hablar de la Biblia en latín es casi hablar de él. ¿Qué le encargaron exactamente? Pues a Jerónimo, que vivió más o menos del 347 al 420. Un erudito, ¿no? Sabía latín, griego, hebreo. Sí, un fuera de serie para la época en Occidente. Pues el Papa San Dámaso I, Otro papa importante en esta historia. muy importante, él vio el lío que había con tantas versiones latinas distintas de la Biblia circulando. La Vetus Latina, ¿no? Eso es, la Vetus Latina. Pues Dámaso le hizo un encargo crucial a Jerónimo, sobre el año 382. ¿Cuál? Revisar y traducir la Biblia completa al latín. Pero, ¿revisar las que ya había o traducir de nuevo? Porque has dicho las dos cosas. Buena pregunta. Ahí está lo importante y lo rompedor del proyecto. A ver. No era solo corregir las versiones latinas comparándolas entre ellas o con el griego. Jerónimo fue mucho más allá. ¿Qué hizo? Para el Nuevo Testamento, sí, revisó la Vetus Latina, pero usando manuscritos griegos antiguos, los que él consideraba mejores. Vale, eso parece lógico. Pero para el Antiguo Testamento tomó una decisión radical. Y muy polémica en su día. Ah, ¿sí? ¿Cuál? Traducir directamente del hebreo original. Y del arameo, en algunas partes. Directamente del hebreo. Sí. Buscando lo que él llamó la hebraica veritas, la verdad hebrea. Hombre, hoy nos parece lo más normal ir al original. Claro, pero en el siglo IV, fue muy controvertido. ¿Por qué? ¿Qué problema había? El problema era que casi todos los cristianos usaban la Septuaginta. La traducción griega del Antiguo Testamento, hecha mucho antes de Cristo. Exacto. Era la que se citaba normalmente en el Nuevo Testamento, y muchos la consideraban inspirada a ella misma. Y la traducción de Jerónimo, al venir del hebreo, sería diferente en algunos puntos. Claro. Y eso generó críticas, sospechas. Gente como San Agustín al principio estaba preocupada. ¿Preocupada por qué? Por el desconcierto que podía crear en los fieles, acostumbrados a la versión griega que conocían a través de la Vetus Latina. Entiendo. Cambiar una versión tan usada debió costar. Sí, generó resistencias. Pero a pesar de todo, el resultado de ese trabajo inmenso fue la Vulgata. La Vulgata, un nombre que ha llegado hasta hoy. Y tanto. Viene de Vulgata Editio, o sea, edición divulgada para el pueblo. Que fuera accesible. Ese era el objetivo. Y lo consiguió.
poco a poco se fue imponiendo. Hasta convertirse en la versión oficial. Durante más de 1000 años fue la versión de referencia en Occidente. El Concilio de Trento, ya en el siglo XVI, la declaró oficialmente auténtica. Aunque eso no quitará valor a los originales, supongo. No, claro, pero era la versión de uso común en la Iglesia Católica. Has dicho que Jerónimo era un erudito, pero su trabajo fue más allá de traducir, ¿no? Muchísimo más. Jerónimo fue un filólogo, un pionero de la crítica textual cristiana. ¿Qué significa eso? Pues que no se limitó a pasar palabras de un idioma a otro. Comparó muchísimos manuscritos, hebreos, griegos. Buscando los más antiguos, los más fiables. Exacto. Corrigió errores de copia que se habían acumulado durante siglos. Un trabajo de chinos, vamos. Imagínate. Y además escribió prólogos a los libros, explicando por qué traducía así, defendiendo sus decisiones. Y comentarios bíblicos también, ¿no? Extensos comentarios, sí, que todavía se estudian. Su meta era la máxima fidelidad posible a las fuentes. Sentó las bases para estudiar la Biblia científicamente, digamos. Totalmente. Un trabajo que le llevó décadas, ¿eh? Gran parte retirado en Belén. ¡Qué barbaridad! Bueno, todo este camino, desde las dudas iniciales sobre qué libros meter, Los concilios, buscando acuerdo. la labor increíble de Jerónimo con la Vulgata, con sus polémicas. Sí. Esto nos lleva a una pregunta más de fondo, ¿no? ¿Qué nos dice todo esto sobre la relación entre la Biblia y la propia Iglesia? Pues sí, aquí la cosa se pone interesante. A ver. Lo fascinante desde la perspectiva del material que tenemos es cómo este recorrido histórico ilumina la idea que la Iglesia tiene de la Escritura. ¿En qué sentido? Pues subraya una idea clave. El canon bíblico no es un libro que cayó del cielo ya hechada, según su fe, por el Espíritu Santo y en línea con los apóstoles. La famosa sucesión apostólica. O sea que la Iglesia no solo recibe la Escritura, sino que participa en reconocerla, en delimitarla. Justo eso, la formación del canon y luego el encargo de la Vulgata se ven como pruebas de ese compromiso de la Iglesia. ¿Compromiso con qué? Con dos cosas, principalmente. Por un lado, ser fiel al mensaje original de esos textos. ¿Y por otro? Hacerlos accesibles, comprensibles para los fieles de cada tiempo y lugar, y mantener la unidad de la fe alrededor de esa palabra compartida. Escritura y tradición, inseparables. Así se entienden, sí, la Escritura dentro de la tradición viva de la Iglesia, la fe vivida y transmitida. Y ahí, figuras como los papas Marcos o Dámaso se ven como impulsores clave. ¿Garantizando esa conexión? Eso es. Asegurando que la palabra escrita seguirá siendo el fundamento sólido y compartido de la fe, manteniendo la unidad a lo largo del tiempo. Has dicho que la Vulgata fue la referencia durante más de 1000 años, pero ¿la historia siguió? ¿Hubo revisiones o Sí, claro, la historia textual no se paró ahí. momentos importantes después de Jerónimo? Un hito fundamental fue el Concilio de Trento, en el siglo XVI. En plena reforma protestante. Exacto. La Reforma cuestionaba algunos libros del Antiguo Testamento, los deuterocanónicos. Tobías, Judith, Macabeo. Esos. Pues Trento, en 1546, reafirmó solemnemente el canon completo, el que venía de los concilios africanos y de Roma. El canon católico actual. Sí, Y a la vez declaró la Vulgata como la versión latina auténtica para la liturgia y la doctrina y encargó que se hiciera una edición cuidada. y mucho más cerca de nosotros también hubo novedades, ¿no? Sí, mucho más recientes, después del Concilio Vaticano II. Que dio un impulso nuevo a los estudios bíblicos. Exacto. Se volvió a las fuentes originales con más fuerza y se vio que había que actualizar la Vulgata. Actualizarla. ¿Por qué? Por los avances de la crítica textual. Se habían encontrado manuscritos más antiguos y mejores que los que tuvo Jerónimo. Entiendo. Y ese trabajo enorme culminó en 1979. El Papa Juan Pablo II promulgó la Nova Vulgata. ¿Una traducción nueva? No exactamente. Es más bien una revisión crítica de la Vulgata de Jerónimo. Intentando ser fiel a Jerónimo, pero corrigiendo con lo que se sabe ahora. Eso es. Manteniendo su estilo, pero ajustándola donde los estudios modernos mostraban que se había apartado de los mejores originales. Es increíble esa continuidad, ¿no? Casi 17 siglos de cuidado del texto, desde Dámaso hasta Juan Pablo II. Pues sí, muestra una preocupación constante en la Iglesia Católica por conservar y transmitir lo que considera palabra de Dios escrita. La Nova Vulgata sería como un puente entre Jerónimo y la ciencia bíblica actual. Intenta ser eso, sí,
fiel a la tradición y a los avances del conocimiento. Bueno, pues si tuviéramos que sacar las ideas fuerza de todo este recorrido, ¿qué destacarías? Basándonos en nuestra fuente. A ver, yo diría que hay 3 puntos principales que el documento recalca. El primero, La idea de la Iglesia, y en concreto el papado, como custodia activa de la Escritura. no solo interpretarla, sino también transmitirla materialmente. Exacto. Definir el canon, promover una traducción fiable como la Vulgata y sus revisiones, todo eso entraría en esa responsabilidad. Vale. Segundo punto, La conexión fuerte entre la unidad del canon y la unidad de la Iglesia. tener los mismos libros como signo de tener la misma fe. Eso es. Se ve como un pilar de la comunión. De hecho, las peleas sobre el canon a menudo coincidieron con divisiones en la Iglesia. Tiene sentido. ¿Y el tercero? Pues se reafirma esa visión, que está en la fuente, de Roma como punto de referencia, como garante, ¿Garante de qué? de que la fe apostólica se mantuviera íntegra, tanto en la doctrina como en su base bíblica, ya desde los primeros siglos. La confirmación de los cánones, el encargo a Jerónimo, ¿serían ejemplos de eso? Se leen así, sí, como parte de esa función de asegurar la fidelidad a los orígenes. Pues ha sido un viaje. Denso, pero muy revelador, creo. Sí, da para pensar. Hemos ido desde aquellos textos dispersos del siglo IV, pasando por los debates, los concilios africanos en conexión con Roma, La figura gigante de Jerónimo y su Vulgata, y cómo ese trabajo llega hasta hoy con la Nova Vulgata. Queda claro, desde la perspectiva que hemos visto, ese papel activo de la Iglesia institucional. en configurar, traducir y cuidar estos textos, Un proceso histórico complejo, desde luego. y que ilustra muy bien esa interacción constante entre la escritura como texto recibido y la tradición como fe viva que lo lee, lo transmite, lo actualiza. No son dos cosas separadas. No, están totalmente entrelazadas. Y bueno, como siempre hacemos, queremos dejar una pregunta final en el aire, algo para que la gente siga dándole vueltas. A ver qué propones. Si aceptamos esta visión histórica, ¿no?, de que el canon no fue algo instantáneo, sino un discernimiento largo de la Iglesia con sus debates, sus decisiones humanas, Ajá. ¿cómo podría esta visión histórica afectar a cómo entendemos hoy la relación entre el texto bíblico, con toda su riqueza, pero también sus tensiones internas, y la fe que se vive y se transmite en las comunidades de hoy del siglo XXI? Buena pregunta. Compleja. Ahí queda eso. Una invitación a seguir profundizando. Desde luego, da mucho que pensar.